Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Van a disculpar que no comenzamos exacto, pero tenía por ahí algunas cositas pendientes. Pero vamos a iniciar en este preciso momento la actividad de hoy. Déjenme ver si puedo apartar esto de aquí, pero necesito compartir también la pantalla. Miren, la actividad de hoy, en realidad, de acuerdo con la planificación de la asignatura, pues es solamente una retroalimentación, dice allí, básicamente sobre los contenidos del tercer bloque de aprendizaje. Déjenme ver, tengo que permitir el ingreso de algunos que están por ahí esperando. Déjenme configurar esto para que el ingreso sea automático. Aquí está, cualquiera puede ingresar. Ok, ahora sí. Bien, les decía que en este momento lo que tendríamos que hacer de acuerdo con la planificación es una retroalimentación. Retroalimentación que tiene sentido a partir de cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Por eso, y como siempre, lo primero que me gustaría es darles la oportunidad para hacer preguntas. Si ustedes tienen cualquier duda, especialmente en cuanto al proceso declarativo abreviado, que es el contenido temático del último bloque de aprendizaje. Si tiene usted alguna duda, algo que no comprende muy bien todavía, o algo que le gustaría que se ampliara un poco en su explicación, ahorita es un buen momento. Porque esa es la idea de esta sesión, una retroalimentación de los contenidos del tercer cómputo o bloque de aprendizaje, como se le llama actualmente. A ver, Daisy, Daniela, Rudis, Federico, Diana, ¿alguna pregunta que tengan? Pueden hacerla ahorita con total libertad. Ajá, me lo suponía. No tienen ninguna pregunta. Ya están, digamos, bien duchos con el proceso declarativo abreviado. Bueno, vamos a... Bueno, si no tienen ninguna pregunta, déjenme ver si puedo compartir con ustedes la presentación de esta semana. Tal vez viendo la presentación les surge alguna pregunta. Vamos a ver si lo logro. Lista, paneles, fuentes y además de las fuentes, déjenme ver las escenas. Ok. MacBook Pro. Ajá, me lo supuse. Pero vamos a mover el OBS para acá. Ajá, ahora tal vez sí. Pregunto a los que están ahí pendientes, ¿pueden ver la presentación de la semana? Es decir, Canvas, ¿pueden verlo ahorita ahí? Ayúdenme con ese dato, por favor. Sí, La semana 19, ¿la sí, pueden ver? ¿Ok? Bien, entonces en esta semana 19, que corre del 29 de noviembre al 5 de diciembre, la idea, como les dije ya, es compartir con ustedes una retroalimentación sobre el proceso declarativo abreviado. Se les pidió al inicio de la semana que leyeran de nuevo los materiales complementarios y que se prepararan para responder las interrogantes y los planteamientos que pudieran resultar. Y para eso es que yo les decía al principio,
si tenían alguna pregunta. Los recursos complementarios son fáciles, nomás es los artículos 418 al 430 del Código Procesal Civil y Mercantil y las páginas correspondientes del Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que va desde la página 461 en adelante. Este autor, Santiago Garderes Gasparrí, comenta el proceso abreviado en esta obra de amplia difusión y de amplia consulta, incluso por los jueces y magistrados. Ellos muchas veces citan a estos autores para las resoluciones que pronuncian en los diferentes casos que conocen. Entonces es importante que ustedes puedan leer estos materiales, el Código Procesal Civil y Mercantil comentado y por supuesto el código. La actividad de evaluación es un foro de opinión. Bueno, en este caso se le puso foro de retroalimentación. Foro de retroalimentación para ser evaluado formativamente. Es una actividad colaborativa. Aquí aparece el criterio de competencia y también la competencia específica de la asignatura. Entonces lo que tienen que hacer en el foro es plantear preguntas pertinentes para ser reforzadas. Por eso es la retroalimentación. Si algo ustedes no lo han captado muy bien, pues a partir de las preguntas que tengan se les puede retroalimentar. Y también dar su opinión respecto a las preguntas que han hecho sus compañeros. En una intervención que no debe exceder de 150 palabras y que no tiene ni siquiera plazo para su entrega, pero por supuesto la idea es que lo haga antes de que finalice el ciclo. Recuerden que la otra semana es la última ya. La otra semana es la semana para la actividad final del cómputo, que se tratará en este caso de un examen objetivo, de un examen parcial. Bien, entonces quiero ver los contenidos de la semana. Aquí están los contenidos de la semana. Proceso abreviado, retroalimentación, del 29 de noviembre al 5 de diciembre. Esto también siempre se coloca, digamos, con alguna anticipación. En este caso se coloca el lunes en la mañana para que ustedes lo puedan consultar. Esos son los materiales de estudio, ¿no? Los que se colocan para que ustedes los puedan analizar de preferencia antes de la sesión y al tener alguna pregunta o alguna inquietud, pues aquí es donde pueden venir a hacerla. Aquí, por ejemplo, hay una primera pregunta: ¿cuál es el ámbito de aplicación del proceso declarativo abreviado y por qué resulta importante para cada uno conocer la tramitación de este proceso, el modo de proceder? Esa es como la pregunta de reflexión. Aquí están las lecturas que ya se les mencionaron, tanto en el código como en el libro comentado, el criterio de medición, las actividades de enseñanza y de aprendizaje para ser ejecutadas tanto por el profesor como por el estudiante. Y al final aparece la actividad evaluada, y al final hay algunas explicaciones que otra vez la idea, repito, es que ustedes puedan leer estos materiales y a partir de ellos, si tienen algunas preguntas, poderlos formular. Bien, nuevamente, ¿tienen ustedes alguna pregunta en relación con los materiales de estudio? Ahorita es buen momento para hacer preguntas. A ver. Pues de mi parte
No, le Vaya, muy claro. perfecto, fantástico. A la audiencia única también. Sí, vaya. Les voy a anticipar algo. La otra semana vamos a hacer el examen parcial y vamos a evaluar, digamos, lo que ustedes han aprendido en relación con el proceso declarativo abreviado. Pero vamos a incluir en el, vamos a incluir en el examen algunas resoluciones pronunciadas por tribunales de justicia. Y vamos a comenzar ahorita mismo a estudiar estas resoluciones. Miren, ustedes se vienen a la parte donde dice módulos, en Canvas, donde dice módulos. Hacen clic donde dice módulos y se vienen al módulo en el que estamos, que sería, aquí hubo un pequeño error, bueno, pero lo voy a poner ahorita, no se preocupen. Aquí quiero yo colocar algunos archivos que contienen resoluciones de, yo creo que son de cámara todas ellas, de cámara de segunda instancia. Aquí están. Son, déjenme ver, 8 resoluciones. Y son estas que están aquí al final. 2, 4, 6, 8, sí. Fíjense bien lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer ahorita mismo, para no perder, digamos, mucho tiempo. Vamos a estudiar, quiero ver cuántos son ustedes ahorita. Vamos a ver si logro ver cuántos son ustedes ahorita aquí conectados. Tenemos 2, 4, 6, 7. Wow, 7. Bueno, vamos a hacerlo individualmente. Vamos a tomar una captura de pantalla porque esto creo que les va a poder servir. Vaya, tengo una captura de pantalla de ustedes. Miren, vamos a hacer una cosa ahorita. En el orden en que están aquí, se los voy a colocar ahí en WhatsApp. En el orden en que están aquí, en ese mismo orden, van a leer la sentencia que le corresponda. O sea, Clementina, la sentencia que aparece como primera, la primera que aparece. Daisy la siguiente, Daniela la tercera, Diana la cuarta, Evelyn la quinta, Federico la sexta y Rudis la séptima. Cuando alguien más se incorpore, si es que alguien más entra, le va a tocar la octava. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Fácil, la van a descargar, la sentencia, la van a leer y van a preparar un pequeño reporte de unos 5 minutos para los demás, para todos los demás. Entonces, vamos a leerla durante 25 minutos. Vamos a tomar 25 minutos ahorita para leer la sentencia. Ahí en WhatsApp acabo yo, ahorita sí, siempre se me olvida darle el enviar, pero ahorita sí lo acabo de enviar. Ahí en WhatsApp acabo de enviar la lista de ustedes 7, que son los que están conectados ahorita. Oh, ya tengo uno más, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo uno más. Voy a volver a hacerlo. Vamos a ver. Vale, ahora sí ya van a estar las 8 sentencias consideradas. Ahora sí. Acabo de mandar otra captura en donde Clementina es la número 1, Daisy 2, Daniela 3, Diana 4, Evelyn 5, Federico 6, Rudy 7. Wow. 1, 2, 3,
Yo 4, también. 5, 6, 7. Bueno, ¿y por qué no sale usted? No, Ah, no me más. hizo, me hizo maraña esto. Vamos a ver. Hoy sí. Es que no se había guardado todavía. Va, mire, Clementina la 1, Daisy la 2, Daniela la 3, Diana la 4, Esther la 5, Evelyn la 6, Federico la 7 y Rudis la 8. Vaya, ustedes 8 van a irse a la semana 19, que es la última semana. O sea, se vienen primero a módulos, y después de hacer clic en módulos, se vienen a la última semana, la semana 19. Y entonces, aquí están las 8 resoluciones que vamos a leer. Y en el orden en que están, en ese orden las van a elegir. Clementina la primera, o sea, la A57A1. Y en el orden en que están, Daisy la segunda, Daniela la tercera, Diana la cuarta, Esther la quinta, Evelyn la sexta, Federico la séptima y Rudy la octava. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Vaya, son la 1:01. Vaya, a la 1:25 nos volvemos a reunir. Es decir, no nos vamos a salir de la sesión. Simplemente a esa hora vamos a comentar lo que ustedes han leído. Miren, básicamente es de qué se trata el caso. Es decir, cuáles son los hechos que se mencionan allí, los hechos del caso. Luego, ¿cuál fue el motivo de queja? ¿Por qué, por qué se interpuso un recurso que dio lugar a una apelación en ese caso que usted ha leído? Y luego, ¿cuáles fueron como, digámoslo así, como los argumentos que se utilizaron al interponerse el recurso? Es decir, ¿por qué se interpuso un recurso y con qué argumentos se interpuso ese recurso? Y luego, ya para finalizar el reporte que ustedes van a dar, ¿cuál fue la decisión de la Cámara? O sea, ¿cómo se resolvió el asunto? Entonces, en base a eso es que ustedes van a dar un pequeño informe de lo que han leído, de esa sentencia que han leído, para la cual, miren, vamos a tomar los 28 minutos que faltan para la 1:30. A la 1:30 nos volvemos a reunir. Ahorita le voy a poner una pausa a la grabación para que a la 1:30 volvamos a participar. Liz, yo tengo una duda. Sí, sí, le escucho, dígame. La 57 me correspondería a mí porque la 9BD le corresponde a Clementina. ¿Qué número tiene usted en la lista? El segundo, pero usted dijo que Clementina iniciaría con la 57. Es que yo a ella la tengo como la primera en la lista que les mandé ahí por WhatsApp. Sí, por eso, pero la sentencia que está primera es la 9BD. No, es la A, aquí está, mire. ¿No la ve en pantalla ahorita? Sí. A57 pero A1. inicia que de ahí solo serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 8 hay, mire. A menos. Bueno, será que me aparece diferente, pero yo de primero me aparece la 9BD 57. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa para que no les quede ninguna duda. Búsquenla según esta lista que les voy a mandar aquí ahorita. Vaya, está bien, Liz, gracias. Para que así no quede ninguna duda. Ahorita les voy a colocar la lista y si les aparece diferentes a ustedes ahí, pues hagan caso omiso y según esta lista, así la van a buscar. Para que no repitan, porque la idea es que cada uno tenga una sentencia diferente.
Hola, jóvenes aún, todavía están por ahí. Vaya, Hola, licenciado. vaya. Vamos entonces a comenzar. Tenemos 40 minutos solamente para hacer algunos comentarios. Y me gustaría darle la oportunidad a aquel que voluntariamente quisiera comentar su sentencia. Voluntariamente. Yo tengo aquí las distintas sentencias que ustedes han estudiado. Nomás me dice cuál fue la que leyó y desea comentar y yo la coloco en pantalla para irle apoyando incluso visualmente. A ver, ¿algún voluntario? Hola, Lic. Hola. Sí, Quisiera iniciar. Ah, vale, vale. Primero la dama. Vaya, me parece bien, buen punto. No, no hay problema, compañero, empiece usted. Porque de todas maneras a mí me hace falta la parte final, pero si no, y yo termino lo mío. Vaya. ¿Cuál sería Vale, está entonces? bien. La mía, a mí me tocó la 7, Lic, la 50-2019, PA, Pero el archivo APEL. 50, vaya, PA Apple, correcto. Aquí la Ajá, tengo ya en PA. pantalla. Déjeme tratar incluso de hacerla un poquito, si se pudiera, un poquito más grande la letra. Ahí está. Vaya, si gusta puede comentarnos. Vale, Lic. En primer lugar es un recurso de apelación que Ok, fue interpuesto ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, del Departamento de la Libertad, correcto. en el cual el licenciado, el Omitamos el nombre. licenciado, vale, Claro. vale, está solicitando que se declare que se violentaron lo que son los derechos de su representada, la Ujú. cual en ningún momento fue emplazada, ya que cuando en el acto de comunicación que se llevó a cabo, ella se encontraba, su residencia es de los Estados Unidos. Oh, Entonces, por eso él dice que, no, que se le violentaron los derechos de procesales y constitucionales, los cuales regulados en el artículo 2, 11 y 12 de la Constitución. sí, Asimismo, las alegaciones de la parte demandada, bueno, él está solicitando lo que es que se restituya lo que es la servidumbre de tránsito a sí, favor de su representada para que le sirve para un terreno que tiene a su nombre. sí. Seguidamente, en lo que va de la sentencia que dicta la Cámara, posteriormente dice ahí que efectivamente se violentaron lo que son los derechos de comunicación, ya que ella establece que existen tres. Déjeme ver, que dice que en ningún momento se estableció de que si la residencia era su lugar de trabajo o residencia, ¿verdad? Tampoco se estableció de que el emplazamiento, bueno, en todo caso dice aquí citación, debía hacerse para lo que era la audiencia única y posteriormente el señalamiento del reconocimiento, bueno, anteriormente el reconocimiento. Ujú. Cabe destacarle que la jueza de primera instancia que llevó a cabo la de Dulce Nombre de María, dice que le había prevenido a la parte que hiciera el valúo de la servidumbre, ¿verdad? Como para determinar en qué figura se iba, ¿verdad? Si proceso común o abreviado. Estamos hablando de un proceso abreviado, por cierto. Ujú. Todo esto que se llevó a cabo en el juzgado de su nombre de María se llevó por el medio del proceso abreviado. Ok, Vale. Luego siguen hablando la Cámara acerca de la importancia del emplazamiento y otras cosas que sí, también tienen sentido, ¿verdad? Pero claro. me llama la atención casi que el final, en donde dicta la Cámara de que en su resolución, de que el proceso por el cual se debió llevar a cabo es por el procedimiento común, porque no, bueno, en el listado que aparecen, en ningún momento aparece lo de que el restablecimiento de servidumbre. Y asimismo, la cuantía no podría ser determinada, dice la Cámara, de una manera, no la podría cuantificar, pues, ¿verdad? Entonces, y que no, y al final le ordena a la
a la dulce nombre de María, de como que vuelva a hacer todas las diligencias respetando todo lo que la ley le dicta. Que tiene que ser a Fantástico. través del proceso común. Común, perfecto. Sí. Vaya, miren qué interesante esta sentencia. No sé si ya la había comentado con ustedes o con algún otro grupo, pero creo que esta sentencia sí ya había sido objeto de algunos comentarios previamente. Y tal como usted lo ha manifestado, se trata de un caso en el cual se tramitó en proceso abreviado en vista de que la jueza pidió un valúo para determinar la cuantía de la faja de terreno que se quería, como que dice, restablecer una servidumbre. Entonces la cuantía resultó que no pasaba de 25,000 colones. Entonces ella le dio trámite de proceso abreviado porque recuerden que según la cuantía el proceso abreviado corresponde cuando lo reclamado no supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares. Y en este caso pues no lo superaba. Y por eso ella, prácticamente ella, en base al principio de dirección y de ordenación del proceso, ella le dio trámite de proceso abreviado, porque la demanda iba por proceso común, la demanda. Pero fue ella, después de prevenirle al demandante que presentara un valúo, la que modificó la vía procesal y la cambió, o mejor dicho, le dio trámite de proceso abreviado, a pesar de que el demandante le había dicho que se tramitara en proceso común. Lo que pasó es que cuando llegaron a hacer el emplazamiento, lo dejaron en la casa donde pues residía en el país la demandada, pero en realidad vivía en los Estados Unidos. Y a partir de eso el emplazamiento no se hizo cumpliendo con las formalidades legales, que en principio tiene que ser en persona y tiene que garantizarse de esa manera el derecho de audiencia, de defensa, de contradicción, es decir, el debido proceso. Entonces, la Cámara reconoce que efectivamente se actuó mal en materia de emplazamiento y de no haber sido por el otro defecto que la Cámara descubrió, probablemente le hubieran dado la razón al apelante por los motivos que él argumentó, que fueron precisamente la falta de emplazamiento y con ello la indefensión procesal de su cliente. Pero la Cámara descubrió que esa prevención que se hizo por parte de la jueza tampoco fue correcta, la prevención. Y es que ya hay una sentencia, o quizás más de una, ya hay sentencias de sala de lo civil, que es el tribunal superior incluso de la Cámara, el superior jerárquico, que ha dicho de que tratándose de una servidumbre, no hay, como quien dice, manera de determinar su verdadero cuantía o valor económico, tratándose en consecuencia de un caso en el cual el valor no se puede determinar y por ello en el criterio ya establecido en sentencia de la sala, cuando se trata de una servidumbre, ya sea para constituirla o para restablecerla, si es que ya estaba constituida, pero se ha dejado o se ha impedido su uso, tiene que ser en proceso común. Esa ya es jurisprudencia de sala. Y la Cámara lo que hizo fue retomar esa jurisprudencia y decir, en este caso se actuó mal, tenía que haberse tramitado según las reglas del proceso común y no según el proceso abreviado. Y por eso anuló todo lo actuado desde la demanda. Es decir, hay que comenzar de nuevo. La demanda queda bien presentada, pero luego hay que darle el trámite de proceso común. Esto nos recuerda el ámbito de aplicación del proceso abreviado versus el ámbito de aplicación del proceso común. Y debemos tomar nota y debemos recordar lo siguiente. Si debiendo tramitarse en proceso abreviado se hace en proceso común, no hay ningún problema.
no hay causal de nulidad en tal caso. El problema se da cuando, debiendo tramitarse en proceso común, se tramita en proceso abreviado. Eso es importante conocerlo, que es precisamente este caso. Debió tramitarse en proceso común y se tramitó en abreviado. Distinto hubiera sido que, debiendo tramitarse en abreviado, se tramitara en común. Allí no hay problema, porque no hay indefensión. Lejos de eso, hay mayores posibilidades, hay mayores garantías, hay mayores oportunidades de defensa y del ejercicio de los derechos en el común. En el abreviado, como su mismo nombre lo indica, abreviado, pues también se abrevian las posibilidades o las oportunidades de una defensa mayor o más grande, digámoslo así. Entonces, el caso está muy interesante y es importante que ustedes tomen nota incluso de la referencia judicial para que, si se topan con un caso como este, ya ustedes puedan recordar y decir, no, en ese caso tiene que ser en proceso común, porque ya la sala dictó una jurisprudencia al respecto. Bien, ¿algún otro compañero o compañera que desee explicar o comentar lo que leyó, por favor? Ajá. Hola, licenciado. Hola. Vaya. ¿Cuál sería? La mía sería la primera, ¿verdad? La primera. Ok, perfecto. Ya la tengo ahí en pantalla. Vaya. Comente. Dígame. Sí, comente, por favor. Vaya. En primer lugar, yo sí, como el compañero, yo no pude identificar, aunque me imagino que sí, no es proceso de audiencia única, porque ya era que se había presentado ante un juzgado y luego se presentó otro, ¿cómo le puedo explicar? Se presentó otra solicitud. Vaya, yo le voy a explicar así brevemente, para que usted logre captar la idea. Mire, hay ciertos, llamémosle, ciertos empleos que no pueden terminar o no pueden darse por terminados por medio de un despido si no se cuenta con una autorización judicial de destitución. Y este es un ejemplo de un caso en el cual una institución, en este caso el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, abreviadamente ISS, no podía despedir a un empleado, a un trabajador, sin tener previamente una autorización por parte de un tribunal, de un juez. Entonces, y ello era porque se trataba de un directivo sindical, es decir, de una persona que no solo era un empleado, llamémoslo así, común y corriente, sino que al mismo tiempo pertenecía no solo al sindicato, sino a la directiva del sindicato. Él era pues una persona que estaba protegida con lo que se conoce en materia laboral como fuero sindical. No se le puede despedir de manera, digámoslo, tan sencilla o tan simple o tan fácil como se podría hacer con cualquier otro. Entonces, cuando se dicta una sentencia dentro de este proceso de autorización para la destitución, lo que procede es un recurso llamado revisión. Ni siquiera es un recurso de apelación, sino de revisión, que tiene como propósito o finalidad que el Tribunal Superior a ese juzgado que pronunció la sentencia revise lo actuado por el juez de primera instancia y en base a ello el Tribunal Superior, en este caso la Cámara de Segunda Instancia, pues valide o invalide lo resuelto por el Tribunal Inferior. Entonces, en ese caso, estamos en presencia
de un proceso judicial que se llama autorización de despido o de destitución, autorización de destitución. Y luego estamos ante un recurso que se llama revisión. Así sería como la pequeña explicación que yo le doy. Obviamente, tomemos en cuenta que administrativamente, o sea, a nivel interno de esta institución, también se hizo un pequeño procedimiento interno antes de llevarlo al tribunal. Es decir, internamente hicieron un trámite administrativo que también llevaba la misma finalidad. ¿Lo destituimos o no lo destituimos? Entonces, dentro de ese trámite administrativo, decidieron destituirlo. Es decir, administrativamente llegaron a la decisión de destituirlo, pero no podían ejecutar esa decisión sin el permiso, sin el visto bueno o sin la autorización de un juez. Eso es más o menos como el contexto de esto, que también es muy importante que lo conozcamos como abogados o futuros abogados en el caso de ustedes. Puede continuar, ojalá que le haya servido un poco la explicación. Sí, ya me quedó bien claro. Es que como vaya, yo le decía eso porque sí entiendo, ¿verdad? Que ya cuando se pasa a cámara ya es a la siguiente instancia. Correcto. Entonces, sí, y lo que le quería decir es que no pude identificar si lo habían hecho en el juzgado como proceso abreviado o como proceso común. Muy bien. Déjeme, yo tuve ocasión mientras ustedes estaban estudiando de pasar mis ojos también por esta sentencia y hay una partecita que vi yo en la página 8, creo que fue. Lo quiero mostrar porque esa es la razón por la cual apareció esta sentencia junto con estas otras. Vamos a ver si lo encuentro. Yo entendía que era en la página. Vamos a ver. Es que lo que yo quiero destacar ahorita es que efectivamente, no, le voy a poner el buscador mejor, creo que va a ser más fácil. Le voy a poner el buscador, aquí está. Aquí está. Vaya, dice. En cuanto al otro extremo que el licenciado CT pretendía probar con la declaración de parte, si bien era su derecho intentar probarlo con dicho medio, en la celebración de la audiencia especial y única programada, la cual sigue las reglas del proceso abreviado, de conformidad al artículo 418 y siguientes, Código de Proceso Civil Mercantil, debió ratificar, bla, bla, bla. Entonces, esta es la parte, digámoslo así, en la sentencia que nos aclara el por qué la estamos leyendo, digámoslo así. Porque este proceso, llamémosle, de autorización para la destitución o despido de un trabajador, tiene que tramitarse de acuerdo con las reglas del proceso abreviado. Es decir, una audiencia especial y única, programada para resolver en ella la cuestión. Eso es algo que también podemos aprender de este tipo de trámites, que también participa de las reglas del proceso abreviado. Puede continuar, va a disculpar la interrupción. No, muchas gracias, licenciado. Okay. Bye. Entonces, ya habían declarado esa parte. Sí, los hechos de la sentencia tienen que ver, como ya se adelantó, con una destitución que se quiere hacer por parte del IS hacia un empleado que
como usted decía, tiene un fuero sindical. Correcto. Entonces ellos tenían que hacer la solicitud para poderlo despedir. Sin embargo, se realizaron las pruebas pertinentes y se presentaron todo lo que se tenía que hacer, porque ellos establecen en sus argumentos y en sus pruebas que él faltó, en la regla general para poder despedirlo es que falte 2 días consecutivos o 3 días en un mismo mes. Entonces, y ellos establecen que hubo un mes que faltó casi todos los días, habían como 3 o 2 días de intervalos en los que él había faltado, ¿verdad? Entonces, y ellos como parte demandada establecieron que era por asuntos del sindicato y que a él le respaldaba para poder faltar esos días, pero los demandantes decían que no se, que eso no era razón, porque él como parte del sindicato no lo exoneraba de pedir la solicitud. Exacto. para faltar, sino que él siempre tenía a la autoridad competente pedir la solicitud para poderle constituir el permiso y que no se le considerara como falta. Y al final, como casi no me quedó mucho tiempo de entender muy bien, solo al final pues yo vi el fallo y decía que el tribunal, aquí, espérenme, lo voy a leer así textualmente para que, aquí dice que se declara no al lugar la autorización de destitución del señor Francisco Eduardo. O sea, el juzgado sí se las autorizó, pero ya la Cámara dio no al lugar la autorización de la destitución del señor Francisco Eduardo. Vaya. Por las causales y así de todo lo demás que dice. Vaya, pero usted tiene razón, la sentencia lamentablemente es un tanto larga y sí necesitaba más tiempo para su lectura completa e integral. Entonces, nomás aclarar para cuando digamos puedan terminar de leerla los demás y también usted, es que la Cámara distinguió entre lo que es la inasistencia, o sea, no llegar a trabajar a algún tiempo, con el abandono. Y es que los abogados del IS, cuando presentaron la demanda, confundieron esos términos. Es decir, argumentaron que había habido una inasistencia a las labores, lo que representaba un abandono. La Cámara, en cierta parte de su sentencia, les hace ver a los abogados que no son sinónimos, que no es lo mismo, que una cosa es no asistir, pero luego regresar, no sé, como una cosa que no es muy constante, pero no necesariamente es un abandono. Entonces, en la parte que usted acaba de leer, efectivamente la Cámara le dijo que no, pero por el abandono. Pero 1 o 2 párrafos antes había dicho que sí, pero por la inasistencia injustificada. Entonces la Cámara no ratificó completamente la sentencia de primera instancia, sino que la reformó. La reformó en el sentido de que al final de cuentas sí autorizó el despido o destitución, pero no por todas las razones que se habían argumentado en la demanda y que se habían validado en la sentencia de primera instancia, sino que la Cámara distinguió entre inasistencia y abandono. Y no deja de ser algo interesante la manera en que se relacionan las pruebas, lo que dijeron los testigos, lo que significan los documentos o instrumentos que se les conoce también, entre los cuales hay públicos y privados. Y bueno, es muy interesante la sentencia en realidad, y la parte que nos interesa es que procesos como este se hacen con las reglas del proceso abreviado. Y aquí en esta parte que yo leía,
aquí hay algo que a nosotros nos interesa muchísimo porque casi le dicen al abogado que él fue descuidado o negligente. Aquí lo dice, ¿ve? Se denota un total descuido o negligencia por parte del proponente. Algo así como que algo dejó de hacer él en la audiencia única que le pasó factura. Algo así como que dice, mire, a mí no me recibieron tales pruebas, pero no se las recibieron porque usted no fue lo suficientemente listo o lo suficientemente cuidadoso. En la audiencia usted tenía que haberse asegurado que le recibieran la prueba, porque en esa audiencia es donde usted tenía que hacer valer ese derecho, no ahorita ya después a través de un recurso. Ten mucho cuidado nosotros cuando tengamos que ir a una audiencia, porque por culpa de nosotros, y al final van a decir, por su descuido o negligencia es que no se recibió esa prueba. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y cuando veamos esto, echarnos a la bolsa el consejo para no cometer nosotros ese mismo error. Bien, creo que tenemos tiempo para una más. A ver si hay un voluntario por ahí. Hola, Lick. Hola. ¿Cuál Buenas quisiera tardes. comentar? Buenas tardes. Bueno, a mí me tocó la sentencia BC 8FA. Aquí la tengo ya en pantalla. Perfecto. Esta es de la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San San Vicente. Vicente. Ok. Y acá, ¿verdad? El abogado Luis Antonio está en un proceso de abreviado declarativo de deslinde necesario, promovido por Jorge Alberto Z.D. en calidad de abogado general judicial de los señores José Wilmer y Mayra del Carmen, en contra de la señora Ana Lilia. Sí. Entonces ellos acá alegan de que supuestamente la señora Juana Lilian les ha como quitado una parte del lindero norte, que es la parte sur del terreno de los de Mayra y de Jorge. Esto es como lo que se está llevando a disputa, ¿verdad? Sí. Luego, ¿verdad? Se discute más abajo de que como que hubieron algunas anomalías en el proceso, ya que se tomó como un proceso abreviado cuando no se había hecho como una cuantía de lo que valía esta porción. Y también, ¿verdad? Se alega que la señora Juana no tuvo como el derecho a defensa, ya que supuestamente el abogado defensor de ella había alegado que no iba a poder asistir a la audiencia donde se le dio a ella como que le restituyera el terreno a los otros, y ese abogado no asistió porque supuestamente tenía otra audiencia, pero como que de manera tardía dieron la resolución no al lugar. Entonces como que prácticamente ya no tuvo como el derecho a defensa en ese momento, en esa audiencia. Y luego, ¿verdad? También se alega acerca de algunas anomalías acerca del poder, ya que se menciona de que este poder fue otorgado a favor del procurador y luego se sustituyó a favor del nuevo abogado, y luego nuevamente se presentó el procurador representando nuevamente a los señores, que esto supuestamente viola el artículo se me fue, Sí. pero prácticamente El 72 ha de ser. El 72. Ajá, el 72. Sí. Entonces, prácticamente eso es como lo que se está alegando ahí, y que no tenía que llevarse por proceso abreviado, sino por un proceso común, ¿verdad? Porque no había una determinación de la cuantía de cuánto valía la propiedad que se le iba a restaurar a los señores. Aparte de eso, se le restauró como más de lo que se estaba pidiendo. Entonces, y por eso viene el señor, ¿verdad?,
a iniciar este proceso para que se le pudiera pues, hacer justicia a la señora Juana. Y luego, ¿verdad? En la resolución, efectivamente, la Cámara, perdón, los procuradores, igual, ¿verdad? Anularon esa audiencia donde la señora no tuvo el derecho a audiencia y también, ¿verdad? Hacen que se vuelva a hacer esa audiencia y que se vuelva al juzgado de San Vicente para que nuevamente pues se realice, pero siempre como una audiencia única de proceso abreviado, ¿verdad? No tomaron en cuenta esa parte, sino que se siguió como un proceso abreviado y esto fue lo que dijo La Cámara. lo que dijeron los señores magistrados. Ok. Bueno, gracias, gracias. Llama la atención eso último que usted acaba de decir, de que efectivamente entendieron que había una causal de nulidad insubsanable de una audiencia y prácticamente validaron la tramitación mediante un proceso abreviado y no entraron a conocer el motivo de apelación consistente en que tenía que haberse conocido en un proceso común y no en un proceso abreviado. Ahí sí yo quedo también con esa incertidumbre porque me parece que hay razón cuando en la apelación se dijo que no era el proceso abreviado el idóneo para conocer de esta pretensión, porque efectivamente un deslinde, al igual que una servidumbre, que fue lo que habíamos dicho, que ya hay resolución de la sala de que es de valor indeterminado, yo pienso que lo mismo se puede aplicar a un deslinde. Es decir, si el deslinde, como bien lo dice el apelante, es simple y sencillamente establecer o delimitar cuáles son los linderos de dos propiedades que están una junto a la otra y que existe pues algunas dudas en los dueños o alguno de ellos ha hecho algún movimiento de los linderos o de los cercos apropiándose, aunque no necesariamente, es decir, es lo que piensa el otro, pero el que lo ha hecho piensa que lo está haciendo bien. Entonces el deslinde en realidad, en mi opinión, no tiene un valor determinado y por ende yo creería que debería conocerse en un proceso común y no en un proceso abreviado. Y por eso me llama la atención la decisión de la Cámara de anular ante el defecto procesal que encontraron todo lo actuado, pero prácticamente validan la tramitación que se le dio de ser un proceso abreviado, cuando repito, en mi opinión tenía que haber sido un proceso común. Miren, en los minutos que falta, y me gustaría si alguien nos ayuda con la CA7A esta, miren, porque me parece que sería bueno comentarla. La CA7AO, creo que este es O es un 0. ¿Quién la leyó esta? Es la 6, ¿verdad? Para que nos ayude, por favor. La 6 la leyó Evelyn. A mí me correspondió, licenciado. Vaya, ¿cree que nos puede hacer algún comentario, por favor? Sí, la sentencia trata de un recurso de apelación, el cual fue presentado contra el auto definitivo, que se declaró improponible la pretensión de la demanda y fue pronunciado por la jueza del juzgado primero de menor cuantía de San Salvador. Se rechazó porque la jueza decía que era improponible por carecer de competencia objetiva en razón de la materia para poder conocer del proceso declarativo abreviado de liquidación de daños y por perjuicios. Bueno,
La parte apelante sustenta que no está conforme con la resolución apelada y que existe un agravio, el cual consiste en que lo resuelto por la jueza es contrario a lo dispuesto en el artículo 241, inciso segundo del ordinal primero del Código Procesal Civil y Mercantil, porque ella razona que para plantear la pretensión de liquidación de daños y perjuicios no se cuenta con una sentencia firme que establezca la cuantía de los daños, pero en el caso ya había una sentencia que declara la existencia de daños y perjuicios, pero quedaba pendiente únicamente la liquidación o la cuantificación de los daños, por lo que ellos piden con esa apelación que se revoque la sentencia y se admita la demanda. También la señora jueza hizo un análisis en cuanto a su competencia para conocer acerca del caso, que al no haberse establecido a cuánto ascienden los daños ocasionados y declarados en la sentencia que pronunció la Cámara Tercera, se vuelve necesario que en primer lugar se promoviera la vía ordinaria para que los mismos sean establecidos por medio de un proceso declarativo común de indemnización por daños y perjuicios, y que de esa sentencia en ese proceso se iba a emitir o se emitiría, con ello se habilitaría la vía para iniciar el proceso declarativo abreviado. Y los abogados expresan y apelan que por medio de la sentencia pronunciada por la Cámara se declaró al lugar la existencia de los daños y perjuicios causados por el Centro Nacional de Registro al Fondo Social para la Vivienda, por la violación al principio de prioridad registral, pero que al no haberse establecido el monto de los daños declarados, demandan en proceso declarativo abreviado de liquidación de daños y perjuicios para que en la sentencia se liquiden los daños y se condene a la institución demandada a pagar la suma de $5,657 con 14 centavos de dólar. Y la Cámara estima que en virtud que ya existe un pronunciamiento judicial antes o previo en el que se declaró la existencia de los daños y perjuicios ocasionados, es procedente iniciar el respectivo proceso declarativo abreviado para poder fijar el valor a que ascienden los daños y proceder a su liquidación. También la Cámara dice que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal primero del artículo 241, se debe decidir por los trámites del proceso abreviado las demandas de liquidación de daños y perjuicios sin importar su monto, y que la competencia del caso es exclusivamente de la jueza, Así que es, es delimitado a la jueza. así es. Y la vía procesal utilizada por los apoderados para exigir la cuantificación y liquidación de los daños y perjuicios es la correcta, y por ello se acepta la apelación, dado que la pretensión contenida en la demanda es proponible en virtud que no adolece de algún defecto para su tramitación, y la Cámara en su fallo dice que es procedente revocar el auto definitivo recurrido. Excelente resumen, gracias Evelyn, la felicito. Me gustó mucho el análisis que usted hace de la sentencia. Y fíjense cómo uno se queda prácticamente sorprendido, ¿verdad? Uno se queda, caramba, una jueza de menor cuantía de la capital, de San Salvador. ¿Cómo puede salir con una resolución así, de improponibilidad, diciendo no es proponible porque no hay una sentencia que determine la cuantía? Y no de eso se trata, pues, de liquidar, de determinar la cuantía, precisamente porque ya hay una sentencia firme que condena, pero no dice a cuánto. Solamente dice condénase a la entidad a pagar, porque efectivamente se cometió un daño o un perjuicio. Ahora, hay un error que la Cámara deja ver, y es que dice que la funcionaria de primera instancia citó una referencia de la sala en donde cuando hay una sentencia de la sala constitucional
declarando al lugar a un amparo por violación constitucional, ya hay una sentencia que dice que en ese caso, la verdad es que es la Corte la que la pronunció en pleno, en ese caso hay que ventilar en un proceso común y no en un proceso abreviado esa pretensión de indemnización, porque es una sentencia ejecutoriada en un proceso común la que habilita la acción de indemnización, pero no es el mismo caso. O sea, no se trataba de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la que le estaban presentando, sino una sentencia en un proceso de conocimiento que se había ventilado ya ante un tribunal competente. Y ya estaba firme esa sentencia que condenaba en abstracto. Por eso era necesario la liquidación. Así que excelente el resumen, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Siempre busquen ustedes las instrucciones específicas en la plataforma, porque videoconferencia no va a haber la próxima semana. Lo que va a haber únicamente es el examen. Y lo más probable es que lo hagamos en el mismo bloque, o sea, en este mismo bloque, de 12:40 a 2:20 el día miércoles de la otra semana. Así que gracias por su asistencia y ahí seguimos en contacto. Cuídense mucho.